Ser podcast. Tío Paco, ¿es así? Rosarito quiere aprender a dibujar. ¿Por qué no le enseña usted a dar sombras? Maestro, con usted delante sería un atrevimiento. No, todo lo contrario. Yo nunca supe enseñar. Eres una niña de suerte. Tiburcio Pérez, el mejor arquitecto de la corte, te va a enseñar a dibujar. A cada uno lo suyo, Tiburcio. Nunca hay que avergonzarse del talento. Eso, el talento, no se puede enseñar. Se tiene o no se tiene. Pero usted tuvo maestros, don Paco. No aprendí tanto de los que tuve como de Velázquez o Rembrandt, con solo mirar sus cuadros. Y la naturaleza. La magia de un cuadro. Qué cosa misteriosa. Para quien deje correr el genio, la naturaleza tiene dentro de todo. Las mujeres hermosas, las acciones heroicas, los desastres, la muerte y los fantasmas. Los fantasmas, decía este fragmento de la serie de televisión española Goya del año 1985, en donde se recreó, yo creo que de una forma muy cercana, muy brillante, muy didáctica, la personalidad de este aragonés universal. Esta mañana, hace unas horas, hemos estado visitando una exposición fantástica que recomendamos a todos los que nos están escuchando aquí en Zaragoza, en la Aljafería, en el Palacio de la Aljafería, dedicada precisamente a la obra de Francisco de Goya, de don Francisco de Goya, como decía nuestro anterior invitado Juan Uribarri. Y la muestra nos la ha enseñado, pues yo creo que uno de los mejores guías que pueda haber. Lo hemos tenido en varias ocasiones aquí en Ser Historia y yo siempre he halagado públicamente la elocuencia, la sabiduría, el conocimiento, más allá de ese cargo político que él tiene, y rara avis, totalmente rara avis en el mundo de casi de la política. Pedro Oyoki, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias. Yo siempre con la cadena Ser, con Radio Zaragoza, me siento como en casa. Permíteme que te diga que tus amables palabras son totalmente inmerecidas, pero que sí es importantísimo para los aragoneses y las aragonesas que volváis vuestra cara hacia Aragón, que vengáis a Aragón y que contéis que los aragoneses somos gente interesante, gente orgullosa, gente que está dispuesta a aportar a España lo mejor de nosotros mismos, hablando de Goya o de cualquier otra cosa. Así que muchísimas gracias por venir siempre a Aragón. Pedro Oyoki es director general de Cultura del Gobierno de Aragón y perfecto conocedor de todo lo que maneja y tiene entre manos. Es increíble, ¿no? La viveza, la fascinación que transmite en la descripción de los cuadros. Es que, bueno, aparte de ser mago aficionado, el gato de Macao, él tiene varias carreras, ¿no? Él es historiador, abogado y también psicólogo, que eso llama mucho la atención. Y precisamente yo tenía algunas propuestas para hablar de él, de la figura de Goya, pero hemos cambiado en la comida que hemos tenido hace unas horas el tema, y yo creo que me parece una idea brillante hablar de ese perfil psicológico tan cautivador que tiene la figura de Goya, que precisamente está enraizado totalmente en el lugar en donde nació, en Aragón, ¿no? Bueno, estamos en un sitio, a mí me gustaría cultivar el misterio, porque el misterio forma parte de la historia y forma parte del relato. Y en personas tan emblemáticas, tan significativas para una cultura colectiva, la aragonesa y la española, como es Goya. En realidad esto lo habéis visto, esta propuesta, la habéis visto en casi todas las series. La cultura pop es muy positiva porque de forma muy breve es capaz de transmitir mensajes complejos. Cualquier thriller norteamericano habla de esa escuela de criminología que tiene el FBI en Cuántico. Y cuando un psicólogo de Cuántico llega, es capaz de establecer un perfil psicológico para un asesino en serie y es la puerta a ser descubierto. Esta técnica podemos no solamente utilizarla en la ficción
o en la criminología, podemos utilizarla en otros ámbitos del conocimiento. Goya, habitualmente, quizás desde 1950, quizás Ortega y Gasset tiene una aportación decisiva, en mi opinión negativa, para convertir a Goya exclusivamente en un artista y en una proyección de lo español, pero mucho antes Goya tuvo una personalidad arrolladora que asombró a la cultura y a las instituciones españolas, de origen netamente aragonés. Claro, es un poco lo que se quiere reivindicar, no por chauvinismo, desde luego, sino con toda la razón del mundo, ¿no? Mucho de la magia, ¿no?, que se muestra en las pinturas de Goya y en su biografía. Él siempre lo recordaba y se presentaba como aragonés. Precisamente se puede ver entre líneas, ¿no?, entre las pinceladas. Él era, insisto, aragonés, y así lo vendió internacionalmente. Y parece que se nos ha olvidado, ¿no? Pero desde luego es una seña de identidad. Bueno, Carl Gustav Jung, quizás uno de los psicólogos más influyentes, uno de los psiquiatras más influyentes del siglo XX, construyó una teoría en la que contaba que el inconsciente colectivo, ese conjunto de creencias y de valores que comparte una comunidad, de forma no accesible para los individuos que la componen, condicionan, determinan, mediatizan sus conductas, sus comportamientos, sus sentimientos, sus expresiones. Es obvio que Goya participaba de un inconsciente colectivo aragonés que es determinante en su forma de expresión, que conmueve y asombra al mundo. Es muy fácil de comprender cuando hablas de ese inconsciente colectivo en Granada y contemplas a la familia de los Morente, a Federico García Lorca o a Carlos Cano, y la humanidad entera lo reconoce. Pero es paradójico que cuando hablas de Goya y reivindicas como un elemento fundamental en su comprensión ese inconsciente colectivo aragonés, hay una negación. Goya es lo que es, indudablemente por ser aragonés. Si hubiera sido valenciano se parecería más a Sorolla y sería brillante. Y si fuera andaluz se parecería a Julio Romero de Torres, y también lo sería. Pero no sería ese mito de la historia del arte que asombra y conmueve. Por tanto, debemos de buscar en otro sitio. Por eso, cuando hablaba hacia final del siglo XX, en 1999, dos psicólogos norteamericanos construyeron la teoría de la personalidad más dominante en estos momentos en la ciencia, los V5, los 5 grandes rasgos de personalidad, que a través de distintas combinaciones determinan cómo es la personalidad de un individuo. Y por eso para mí el reto ante vuestra invitación fue analizar cuál sería la composición factorial de esos 5 rasgos que tendría Goya en su personalidad. Y esa es la invitación que os propongo que compongamos hoy. Sí, se puede hacer, ¿no?, a partir de su pintura y sobre todo a partir de esos detalles biográficos que se le conocen, y lo comentábamos, ¿no?, antes, como decía hace unas horas en la comida, yo creo que están perfectamente marcados, ¿no? Bueno, sería totalmente académico, sería utilizar una tecnología científica al servicio de la interpretación de un personaje histórico. Por supuesto, habrá cosas que no sabemos, pero si esa teoría de los 5 factores está compuesta por 5 rasgos fundamentales, como son la apertura al cambio, esa disposición positiva de una persona a las nuevas experiencias, pensamientos o sentimientos, el neuroticismo, la influencia de los propios sentimientos en la conducta de una persona, la escrupulosidad o responsabilidad, esa capacidad de control de los propios impulsos, la extraversión, esa concentración o no en el mundo exterior, y la amabilidad, eso que llamamos empatía, cooperación, armonía social. Podemos identificar fácilmente que Goya puntuaría muy alto, tendría una significación específica muy alta, esa apertura al cambio, ese neuroticismo, ese papel emocional, ese papel de sus emociones en su conducta, y por supuesto esa escrupulosidad o responsabilidad. Eso me ha llevado a componer, con una interpretación de las facetas que conocemos, un moderado perfil psicológico, que diría algo así como que Goya, la personalidad de Goya estaría definida por una alta apertura al cambio, lo que supone una disposición positiva a la estética, a la fantasía, una alta receptividad
a las emociones propias, una curiosidad intelectual muy alta y una capacidad de cuestionar lo establecido a través de un pensamiento divergente. Goya desarrollaría también un alto neuroticismo expresado en la influencia en su comportamiento de sus propias emociones, una preocupación constante hacia el mundo y el curso de su propia vida, una personalidad muy vulnerable respecto a sus propias emociones. Y también en Goya existe una alta escrupulosidad psicológica, una alta responsabilidad. Eso supone que valora muy intensamente su competencia y su valía, muy ordenado en sus conductas, en sus comportamientos, con un alto sentido del deber, autodisciplina y unas cogniciones muy reflexivas. Y todo ello con una alta necesidad de reconocimiento de su logro. Por tanto, una persona compleja, muy social, pero a la vez muy vulnerable, en búsqueda continua. Y esto me hace pensar... De alguna forma era un poco transgresor con todo lo que le rodeaba y futurista, ¿no? Por querer buscar ese cambio a partir de las herramientas con que contaba. Sin duda, porque Goya, Eugenio d'Ors también hacia final de la primera mitad del siglo XX, escribe un texto muy importante donde define que Goya es una personalidad contradictoria, de conflictos, y establece pares que le llevan a interpretar cómo ser leído, idealista y realista. Goya es conflictivo, es complejo, es contradictorio. En ese sentido, es una persona que va a buscar el éxito, el progreso social, pero a la vez es una persona enemistada con la propia sociedad que le contrata. Retrata de una forma espléndida a los reyes, pero a la vez los inscribe en un contexto en el que es capaz de elogiarlos o criticarlos en función del posicionamiento que él tiene, porque él tiene una vida privada muy intensa, compleja, difícil, pero una vida pública. Goya es un gran político, vivió toda su vida rodeado de los mejores políticos, de los banqueros más importantes, de los reyes. Eso lo decías cuando nos estabas enseñando algunos de los retratos que veíamos ahí, por ejemplo, de Fernando VII, de Carlos IV. La idea con Fernando VII se llevaba más mal que bien, pero Fernando VII tenía que aguantarse y reconocer que era el mejor pintor que había en aquel momento, no dejaba indiferente a nadie. Goya es un ilustrado. Goya pertenece a la última generación que el mundo tiene, que cree que podemos mejorar. Solo 20 años después del fallecimiento de Goya, Carlos Marx escribe el Manifiesto Comunista en 1848. A partir de entonces, la humanidad acepta el paradigma de que no mejoraremos, que vamos a vivir en conflicto. Pero Goya ve eso, pero todavía cree en la ilusión de la mejora. Ese es el conflicto más radical que vive Goya. Goya expresa como nadie el sentido de la decepción, esa ruptura entre el mundo ideal que quiere y el mundo real que vive. Fernando VII se coloca en el centro de esa contradicción. Es un rey que detesta y al que pinta cobrando cantidades astronómicas. Goya es contradictorio, pero es verdadero. A mí me gusta pensar que Goya es un aragonés arquetípico. Creo que cuando hablaba al principio de esa idea del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, la mejor pieza de la colección de Goya en Aragón no está colocada en una pared. La mejor pieza de la colección de Goya en Aragón está sentada aquí. Somos los aragoneses y las aragonesas, porque algo de ese inconsciente colectivo nosotros lo compartimos con Goya, esa forma de ver, de sentir, de expresar, de vivir la decepción, la alegría, el compromiso social, la crítica. Sigue viva en nosotros. Cuidado. Puede llegar a ser autodestructiva, pero también es fascinante. El mundo entero se conmueve y se fascina con las expresiones aragonesas. Pasa con la jota. ¿Alguien puede pensar en la jota como una forma de expresión sesteante, dormida? No. Todo el mundo lo comprende como una forma de expresión extrema, radical, totalmente vital. Es que forma parte de nuestro inconsciente colectivo, de nuestra expresión. Goya vivía íntimamente esto. Su viaje a Madrid solo lo matizó, pero él ya salió de esta cartuja de Aula Dei siendo
la persona que iba a convertirse en el mayor mito de la historia del arte. Aquí todavía expresa un programa gráfico de artes plásticas ilusionado. Él no ha vivido ninguna crisis. Por tanto, su personalidad, sus rasgos de personalidad, no se han manifestado de una forma extrema. Pero desde el punto de vista artístico, sí que lo comentábamos antes, cuando estábamos paseando por esta nave central, esta única nave de la Cartuja de Aula Dei, ya podemos ver, aunque era un pintor joven, 27, 28 años, que se ve claramente que son pinturas de Goya por esas manchas a la hora de generar los rostros, cómo va dejando la luz en puntos determinados para que el espectador de la obra pues se siga guiado, ¿no?, por esas propias pautas que marca el artista. Es joven, pero al mismo tiempo ya es un artista maduro que delimita todo lo que va a seguir haciendo a lo largo de su vida. Aquí ya vemos dos cosas fundamentales. Goya es un innovador desde el punto de vista técnico. Ya la forma de expresión, de construcción de las figuras, ya es totalmente distinto. Utiliza más la mancha que el dibujo. Esa es una innovación radical en la historia del arte. Precursa lo que van a ser las nuevas vanguardias. Pero esto está bien contado ya. Esto se conoce bien. Se conoce peor que Goya es un gran prestidigitador. Goya va a dirigir la atención exactamente al punto que queramos que vea, el punto que él quiere que vea el espectador. Una misdirection total, ¿no? Totalmente. Este es un tributo que Nacho hace al gato de Macao. Sí, a la magia. Goya, cuando construye un retrato o estas pinturas, está condicionando al espectador en la contemplación de la obra. Aquí lo hace positivamente. En realidad, en su perspectiva, siempre lo hace positivamente, pero en otros casos lo hace más políticamente. Eso es a lo que me refiero. Aquí todavía su capacidad artística está al servicio del relato del programa religioso evangélico que tiene esta iglesia de Aula Dei. Pero cuidado, Goya progresivamente irá alejándose de este servicio a la obra religiosa para adentrarse al servicio de la obra política, del retrato, de su pensamiento, de la crítica social. Eso todavía no pasa aquí. Se alumbra esa técnica que le va a conducir a ese punto de llegada, pero aquí todavía hay una sana ingenuidad, hay una fe en el progreso, hay una fe en que la humanidad va a poder mejorar, en que el hombre y la mujer va a ser mejor con el paso de la historia. Él va a ir debilitando esa creencia, porque la ilustración a la que él se abraza va siendo derrotada progresivamente. Y la máxima expresión de ese conflicto se encuentra en ese Goya sumergido en la guerra de la independencia, donde él lleva a la conclusión de que lo que ha pasado con el afrancesamiento es el mayor fracaso de su vida, que se expresa en los fusilamientos del 2 de mayo. Hay una decepción terrible que no superará jamás. Pero no será un hombre deprimido, será un hombre derrotado. Pero él manifiesta ilusión en sus grabados, en las nuevas técnicas pictóricas, en sus viajes a Francia. Él tiene nuevos proyectos continuamente, pero ya es un hombre derrotado en su pensamiento político. Pero aragonés, al fin y al cabo, que es un poco lo que queríamos recordar o reseñar de alguna manera en este bloque de Ser Historia, hablando con Pedro Oyoki, director general de Cultura del Gobierno de Aragón, y que siempre que acabo las entrevistas contigo digo lo mismo, es que me dejas embelesado. Podría estar escuchándote horas y horas hablando, porque lo cuentas con una viveza, con un entusiasmo, yo creo que es digno de mención. Viva Francisco de Goya, viva Aragón, y Pedro Oyoki, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Bueno, la cadena SER forma parte de la historia contemporánea de Aragón, así que también viva la radio. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias, Nacho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.